las 10:30 de la mañana. Muchas gracias, señor juez. Procede la Fiscalía, de conformidad con lo establecido en los artículos 306 a 313 del Código de Procedimiento Penal, a solicitar se imponga en contra del aquí imputado, señor Juan Carlos Suárez Ortiz, identificado con la cédula de ciudadanía 1032501-123 de Bogotá, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro de reclusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 307, literal A, numeral primero del Código de Procedimiento Penal, como presunto coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado. Para sustentar la medida que solicita la Fiscalía, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, el cual determina los requisitos para que el juez de control de garantías, a petición del fiscal general o su delegado, decrete medida de aseguramiento cuando la primera exigencia de este artículo es que de los elementos materiales probatorios, evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, y que igualmente esta norma exige que se cumplan otros requisitos. Entre ellos, la Fiscalía sustentará el requisito establecido en el numeral 3 de ese artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que resulta probable que el imputado no comparecerá al proceso o no cumplirá la sentencia. Respecto de la primera exigencia que establece el artículo 308, señor juez, la Fiscalía cuenta con los suficientes elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida de los cuales se puede hacer esa inferencia razonable de probable autoría en cabeza del señor Suárez Ortiz respecto del delito de homicidio agravado. Esos elementos materiales probatorios son inicialmente un informe de captura en flagrancia suscrito por el señor integrante de patrulla Daime Wilfrido Moncayo Palma, de fecha 31 de octubre de 2025, y el cual fue radicado en la URI de Engativá el 31 de octubre a las 09:07 horas, en el cual el señor Moncayo Palma determina las circunstancias de modo y tiempo y lugar mediante las cuales sobre las 3:35 del día 31 de octubre, mediante información de la central de radio, acude a la carrera 15 con calle 64, donde al parecer se estaba presentando una riña, donde había un posible lesionado. Al llegar allí, efectivamente encuentran a una persona de sexo masculino con evidentes hematomas en su rostro y un lago hemático, que se encontraba tendido en el suelo. Se encuentra, perdón, señor juez, perdón. Se encuentra un ciudadano que manifiesta ser amigo de la persona lesionada, que se encontraba en alto grado de exaltación y atemorizado, que se llama Juan David Cárdenas Ortiz, teniendo en cuenta las circunstancias en que se encontraba la persona lesionada, se procede en el vehículo policial a trasladarlo al CAMI Chapinero para que sea valorado en compañía de su amigo señor Cárdenas. Indica en este momento las características de las personas agresoras, y de inmediato, una vez se deja el lesionado allí en este CAMI Chapinero, se procede por parte de la patrulla policial a realizar la búsqueda de las personas que posteriormente ubican e identifican como Juan Carlos Suárez Ortiz, Cleidimar Paola Fernández Zulbarán, Berta Joana Parra Torres,
dándoles a conocer los derechos que tienen como personas capturadas y anexando las respectivas actas. Igualmente, se aporta como elemento material probatorio una historia clínica perteneciente a su red integrada de servicios de salud Norte ESE, atención de urgencias de fecha 31 de octubre sobre las 5:01:31 AM, que corresponde al CAMI Chapinero, donde se determina como enfermedad actual paciente que ingresa en compañía de Policía Nacional, amigo que indica que se encontraban en una fiesta, indica que sobre las 3:30 de la mañana fue agredido por sujetos desconocidos con puños y patadas a nivel craneoencefálico. Ingreso paciente en mal estado general con Glasgow 5:15, por lo que se traslada a salas de reanimación. Se determina en esta historia clínica el análisis, paciente de 20 años de edad que ingresa con policía y amigo, riña en establecimiento, indica que recibió múltiples traumáticos contundentes con puños y patadas a nivel de craneoencefálico, con posterior pérdida de conciencia. Al ingreso, paciente en mal estado general, con sangrado, con evidencia de múltiples traumas a nivel de cuero cabelludo, edema preorbitario bilateral, marcado sangrado a nivel bucal. A la valoración inicial con marcado esfuerzo respiratorio, por tal motivo se traslada a reanimación, se da inicio a monitoreo, se realiza revisión primaria, cifras tensionales conservadas, taquicardio con hipoxemia marcada, se considera trauma craneoencefálico severo, por lo que se decide realizar secuencia de intubación rápida exitosa, y posteriormente se llega a una valoración por medicina de urgencias y domiciliaria y por neurocirugía. Se tiene igualmente un informe ejecutivo de fecha 1 de noviembre de 2025 recibido en esa misma fecha y suscrito por la funcionaria técnico investigador 1, Laura Camila Corredor Enciso, mediante el cual allega los primeros actos urgentes realizados en desarrollo de esta investigación, y teniendo en cuenta que se encontraban 3 personas capturadas en situación de flagrancia por los hechos ocurridos el día 31 de octubre aproximadamente a las 3:35 horas, y que se describen en el informe de captura en flagrancia, y es así como se allega la entrevista del señor policial Daimer Wilfrido Moncayo Palma, en la que corrobora una vez más esas manifestaciones en su informe de policía de captura en flagrancia, en las que pues establece que efectivamente hicieron presencia en la calle 64 con carrera 15, por información de la central de radio, que encontraron una persona de sexo masculino inconsciente con evidentes hematomas en su rostro, lago hemático, quien se encontraba tendida en el suelo, que efectivamente se encontraba en compañía de su amigo Juan David Cárdenas Ortiz, quien en primer momento da las primeras informaciones respecto de la identificación de la persona que se encontraba tendida en el suelo. Establece que se trata de su amigo Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Proceden de inmediato a trasladarlo al CAMI Chapinero para ser valorado. Se indica por parte del señor Juan David las características de las personas agresoras, que se encontraban disfrazados, quien aporta las características de 3 personas, una persona que tenía el rostro pintado de rojo con negro, que no tenía camisa, pantalón negro, y otras mujeres, 2 mujeres de tez blanca, cabello negro corto, que igualmente se encontraban
una con un disfraz negro y la otra mujer de tez morena, cabello negro, que tenía un disfraz color azul. De inmediato se procede a la búsqueda de estas personas que efectivamente, de acuerdo con esas características, proceden a ubicarlos y que efectivamente pues proceden a la captura. Igualmente, este señor policial Moncayo Palma determina que la víctima, al hacerle la pregunta respecto al estado de salud, manifiesta que inicialmente fue trasladado al CAMI Chapinero, pero por la gravedad de salud fue trasladado, o se indicó que se debía ser trasladado a la clínica Hospital Simón Bolívar. Se tiene igualmente del amigo de la víctima, el señor Juan David Cárdenas Ortiz. En esta entrevista, el señor Juan David efectivamente relata cómo, siendo las 3:20 del 31 de octubre, se encontraba con su amigo Jaime Esteban Moreno Jaramillo en una discoteca de razón social, Before Club, ubicada en la Caracas con 73. Se encontraban con unos amigos y sobre las 3:25 aproximadamente salen de esta discoteca para irse cada uno a sus casas. Caminan hacia el Oxxo, que se encuentra ubicado en la 641410, frente a un instituto denominado INCAP, que queda al frente del establecimiento denominado Oxxo. Allí había un sujeto de sexo masculino, el cual llevaba el rostro pintado de color rojo con negro, sin camisa y pantalón negro. Este sujeto le propina un puño a su amigo por detrás, pegándole en la nuca. El señor Jaime Esteban Moreno Jaramillo de este golpe cae al piso y observa el señor Juan David que el chico de la cara pintada de rojo estaba junto a otro muchacho que no recuerda las características, y dos mujeres. Una de ellas manifiesta que tenía 29 años y relata unas características de estas personas, de estas mujeres, describiéndolas por su forma de vestir. La chica del disfraz azul y otra chica que llevaba un disfraz negro. Señala igualmente el señor Juan David que esta persona que llevaba el disfraz azul le decía y señalaba a su amigo, es decir, al señor Jaime Esteban Moreno Jaramillo, decía que era él, que era la persona de la discoteca. Determina el señor Juan David que él se metió en la mitad de su amigo y de estas personas para evitar que lo siguieran agrediendo. Les informó que él no sabía qué pasaba, que recién se encontraba con su amigo y que ya se iban a ir. El señor de cara pintada de rojo les dijo: desaparezcanse de mi vista o los voy a cascar, lo cual empezaron a caminar Jaime y Juan David por la calle 64 a la carrera 15 para alejarse de esta situación. Pasados unos minutos, observa el señor Juan David a unas personas corriendo momentos antes, las mismas que momentos antes lo habían interceptado en el Oxxo, y así es como las dos personas de sexo masculino proceden a pegarle puños a Jaime, tirándolo al piso. Ya en el suelo empiezan a darle varias patadas en la cara y en el cuerpo, mientras que la chica del disfraz azul los motivaba a seguir golpeando. Decía que le pegaran a él. La chica del disfraz negro solo observaba. Pasados 30 segundos, ellos paran de golpear a mi amigo Jaime y se devuelven rápidamente al Oxxo. Yo observo a mi amigo totalmente ensangrentado, toda sangre por la nariz y la boca. En ese momento, el vigilante de la zona me ayudó a llamar a la policía mientras auxiliaba a Jaime, y fue así como posteriormente él manifiesta, se hace presente la patrulla policial. Lo llevan inicialmente, como se dijo, al CAMI Chapinero, que efectivamente se le informa al señor Juan David que
sobre las 5 horas la policía le había capturado a unas personas y es así como procede a reconocerlos el señor Juan David. Se allega igualmente un informe de investigador del laboratorio FPJ-13 de fecha 31 de octubre de 2025 suscrito por el señor técnico investigador 1 Javier Esteban Gómez, perteneciente al CTI Lofoscopia de la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual se allega la informe de plena identidad correspondiente al señor Juan Carlos Suárez Ortiz, con cédula 1032-501-123, quedando plenamente identificado con este informe, y se allegan otros informes de investigador de campo por el mismo técnico investigador Javier Esteban Gómez, pertenecientes a 2 personas que fueron capturadas junto con el señor Suárez Ortiz, que se trata de Cleidimar Paola Fernández Zurbarán, quien fue dejada en libertad, y igualmente los arraigos de estas 3 personas, dictámenes médico-legales, y se allega también como elemento material probatorio, señor juez, una historia clínica correspondiente a la subred integrada de servicios de salud S, atención de urgencias, que en su primera parte corresponde a la misma historia clínica del CAMI Chapinero, y que posteriormente ya se allega el complemento de la historia clínica perteneciente a la misma subred integrada de servicios de salud Norte S, urgencias de evolución, perteneciente al Hospital Simón Bolívar, donde es trasladado el señor Jaime Esteban Moreno Jaramillo, debido a la gravedad de las lesiones en las que, con las que se encontraba. Respecto de esta historia clínica, se tiene el análisis paciente con TCE, trauma craneoencefálico severo por golpes contundentes ocasionales por un tercero, al examen neurológico con anisocoria izquierda, conservando reflejos del tallo y contracción de extremidades ante el estímulo, aunque muy intermitente. Cuenta con TC de cráneo simple con hallazgo de fractura frontal deprimida y desplazada con hematoma epidural. Por neurocirugía se considera paciente candidato a manejo quirúrgico como urgencia vital para craniectomía descomprensiva izquierda. Se habla con el padre del paciente, se explica la gravedad del cuadro clínico, la posibilidad de complicaciones y mortalidad a corto plazo, incluso con la cirugía determina son altas las probabilidades de mortalidad a corto plazo. Se pasa boleta, Señora, salas sí, de cirugía como urgencia vital. señora fiscal, agradecería por favor que nos centráramos, digamos, ya más que en la parte clínica, en este caso en encuadrar los eventos que tenemos ya claros dentro de las normas relativas a la medida de aseguramiento. Muchas gracias. Gracias. Sí, señor juez. Se tiene entonces como elemento materiales probatorios esa historia clínica, la cual se encuentra completa, y en su parte final, pues determina que realizados todos los procedimientos, este paciente se determina que presenta un paro cardiorrespiratorio el 31 de octubre sobre las 18:58 horas. Se constata ausencia de actividad cardíaca respiratoria, reflejos neurológicos, declarándose el fallecimiento a esta hora. Y se tiene una constancia expedida por la doctora Adriana Gómez Aparicio, médico especialista, quien certifica en el detalle de la constancia el paciente los tratamientos realizados, la cirugía que se realizó, y que efectivamente este paciente
fallece sobre las 18:58 horas del día 31 de octubre. Se tiene un examen de informe pericial de clínica forense de número único VBOGENDRB 03539 del 2025, realizado el 31 de octubre, mediante el cual se solicita el 31 de octubre a las 15:34 realizar, evaluar la historia clínica que se remite para determinar incapacidad, lesiones y si hubo compromiso de órganos vitales. Este informe es realizado por el doctor José Luis Barliza Castro, profesional universitario forense, que determina que de acuerdo con la historia clínica, una incapacidad provisional de 55 días y que efectivamente se comprometieron órganos vitales como son cerebro y pulmón. Se tienen los antecedentes de las personas capturadas, especialmente los del señor Juan Carlos Suárez Ortiz, que no presenta antecedentes. El sistema SPOA, donde tampoco registra anotaciones en calidad de indiciado, y se aporta igualmente a la investigación el acta de inspección técnica a cadáver realizada por el grupo de homicidios de Uri Homicidios Base Santuario, Saturno 32 y Coral 11, donde realizan esta inspección técnica al cadáver ubicado en el Hospital Simón Bolívar, en nombre de la persona Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años de edad, cédula 1-018-408-555. En esta inspección se establece efectivamente algunos signos de violencia. Se observan algunas escoriaciones en la mano derecha a simple vista, de brazo derecho, mano izquierda. Efectivamente se realiza esta inspección al cadáver, pero también una inspección técnica al lugar de los hechos sobre las 3:15 horas del 1 de noviembre. Hacen presencia este grupo de Uri Homicidios en la calle 65, perdón, calle 64 con carrera 15, sentido sur-norte, y realizan una inspección a este lugar y para realizar verificación de cámaras, establecer testigos y realizar una fijación fotográfica de este lugar. Se llega igualmente informe investigador de campo FFJ 11 de fecha 1 de noviembre de 2025 sobre las 4:07 horas, suscrito por el señor Ricardo Barahona Valdés, técnico investigador 1 del CTI, en el cual aporta álbum fotográfico del lugar de la diligencia de inspección de cadáver y del lugar de los hechos, donde se aprecian 37 imágenes de la inspección al cuerpo de quien en vida correspondía al señor Jaime Esteban Moreno Jaramillo, así como las imágenes a partir de la imagen 29 a la 38 del lugar de los hechos al cual realiza inspección. Igualmente, se allega como elemento material probatorio, obra un informe investigador de campo de labores realizadas por parte de la Policía Judicial CTI Vengativa Laura Camila Corredor Enciso, de verificaciones realizadas en el lugar de los hechos, específicamente en lugares donde existían cámaras, y de las solicitudes que se hicieron por parte de la Fiscalía para que se aportara por parte de los propietarios de dichas cámaras los videos, y por lo menos por el momento se preservara esta información. Mediante estas labores se allegaron otras entrevistas de testigos presenciales de los hechos, como son la del señor Alejandro Izquierdo Yepes, que es una persona quien manifiesta que se encontraba igualmente en esta discoteca Before Club, que posteriormente fue con su grupo de amigos al establecimiento denominado Oxxo, y allí pudo observar cómo había una persona con un personaje Tyler
Durden del Club de la Pelea, que llevaba una chaqueta roja, pantalón negro, una camisa tropical y acompañado de otro chico de camisa blanca y pantalón negro, iban caminando hacia la carrera 15 y observa cuando llegó un chico calvo de tez blanca con textura atlética, musculoso, que tenía un disfraz, la cara pintada de rojo y con negro. Determina que es un personaje denominado Darmul. No llevaba camisa, tenía una especie de canguro y esta persona le da un golpe en la nuca al chico disfrazado de Tyler Darden. El chico grita. Como un minuto se acerca una persona de tez morena que llevaba un disfraz azul, y esta persona dice que es un personaje que se llama Kitana de la serie Mortal Kombat, junto con otra chica que vestía de color negro, y empiezan a gritar al chico que venía disfrazado de Tyler Darden. Ahí tiene para que siga acosando. Al observar esta agresión, se corre a un lado con sus amigas. Mi amiga le pregunta a la chica de color negro que venía con el chico calvo, que llevaba el rostro pintado de rojo, que había sucedido, y le dijo que el chico disfrazado de Tyler Darden estaba acosando mujeres. El de rojo observó que todos se van hacia la acera del frente, de reojo, perdón, observa que todos se van hacia la acera de enfrente. El chico, cara pintada de rojo, se regresa hacia donde estaban las amigas que se encontraban en la acera y les dice: ¿será que lo persigo? Aliéntenme. Donde la amiga de esta persona le dice: no, que mucho kickboxing, yo le hubiera pegado más. Y el chico de cara pintada de rojo en ese momento sale corriendo hacia la 15, donde se encontraba el chico disfrazado de Tyler junto con su amigo de camisa blanca. Cuando iba en la mitad de la calle, el señor Alejandro saca su teléfono, empieza a grabar, le hace un zoom para poder observar desde la distancia. Observa que el chico de cara pintada de rojo los aborda y le da un puño al chico disfrazado de Tyler Darden, quien pierde el equilibrio y cae al suelo. Durante la agresión, el chico disfrazado de Tyler Darden se interpone para que no lo sigan agrediendo, pero a pesar de esto, el sujeto de cara pintada de rojo sigue con la intención de seguir agrediendo a esta persona, mientras el chico disfrazado de Tyler se encuentra tendido en el suelo. El de la cara pintada de rojo le sigue propinando puños. Es cuando el chico de camiseta blanca toma al chico de cara pintada de la cintura, lo empuja hacia un lado y corre hacia el lado. Después llega otro chico que vestía de negro y empuja hacia un lado. Perdón, un chico que vestía de negro llevaba lo que parecía ser unas orejas negras junto a la chica vestida de Kitana, y el chico negro se lanza encima del chico disfrazado, lanzándolo al suelo, y allí los dos observa el señor Alejandro Izquierdo cómo le propinan patadas y puños en diferentes caras de su cabeza y cuerpo. Se allegó también una entrevista de Valentina Parizat Peña, que es amiga de Alejandro Izquierdo, estaban dentro de su mismo grupo, y ella igualmente informa cómo efectivamente este grupo de personas que son los agresores. Señora fiscal, tal vez, aunque tengo que manifestarle que es importante, por mandato por providencia de este estado judicial, guardar reserva de los testigos, del nombre de los testigos, y única y exclusivamente identificarlos con las iniciales de los mismos. Esto ya por providencia ejecutorial de este estado judicial. Continúe, por favor, y le agradezco brevedad. Señor juez. Sí, señora. ¿Me escuchan? ¿Me escucha, Sí, señor señora. juez? Cuénteme, por favor. Sí, es como esta persona escucha cuando estas personas, es decir, el grupo de agresores manifestaban y le gritaban a la víctima, señor Moreno Jaramillo,
que era un acosador, un violador y otras circunstancias. Más que todo la chica de disfraz azul con morado y manifiesta al señor de cara pintada de rojo que tenía que pegarle bien. Él manifiesta, deme ánimos y yo lo hago, porque yo sé que puedo acabar con ese man si yo quiero. Ese grupo de amigos empezó a animarlo y ahí fue que procedieron a correr para alcanzar a la víctima y como se relata en ocasiones anteriores en desarrollo de los hechos, procedieron a realizarle, a darle puños y patadas hasta dejarlo tendido en el suelo. Igualmente se llega otra entrevista de una persona residente del sector, la señora SV, quien manifiesta que ella también pudo observar estos hechos desde el segundo piso de su residencia, que escuchó estruendos y golpes y que efectivamente se asomó hacia la ventana y vio cómo este grupo de agresores, donde termina el chico calvo de rostro y cabeza pintada de rojo, como agredió a la víctima, señor Moreno Jaramillo, que posteriormente llegó otro sujeto que tenía lo que parecía ser unas orejas de conejo, que tenía un saco negro y que efectivamente esta persona se abalanzó sobre la víctima lanzándolo en el suelo. Y ella describe de una manera eh, em, fuerte cómo después de esos golpes observaba al muchacho de chaqueta vino tinto que corresponde a la víctima tirado en el suelo con la cara cubierta de sangre. No se veían sus facciones, parecía que tuviera una máscara y él parecía estar ahogándose, se movía como si estuviera convulsionando. El chico blanco trataba de protegerlo, y decía con voz llorosa, amor, yo observo que el de cara pintada de rojo se devuelve hacia el muchacho de chaqueta vino tinto y le da 2 patadas más de la cintura para arriba, cuando se encontraba tendido en el suelo. Se allega igualmente, señor juez, un informe de investigador de campo de fecha 4 de noviembre de 2025, mediante el cual se recolectan videos de las cámaras ubicadas en la avenida Caracas 6386, la discoteca Before Club, videos de un establecimiento bar sin razón social ubicado en la calle 641463. Otro video de la calle 64, número 1473, perteneciente a un motel Jardín Real, y otro video ubicado en la calle 64, 1471, establece. ¿Se le escucha a la señora fiscal? Sí, señora fiscal, estoy acá pendiente. Sí, se recolectan, ¿sí me están escuchando todos? Sí, señora, acá estoy. Se recolectan estos videos y se hace una solicitud para que se acuda a realizar control previo para la recolección de estos videos, que se verifica por parte de la Policía Judicial. Y es así como el día 4 de noviembre de 2025, entre perdón. Es así como el día 4 de noviembre de 2025, ante la señora juez 70 penal municipal con función de control de garantías, se solicita control previo y se autoriza la recolección de cámaras de los lugares antes mencionados. Se allega posteriormente el correspondiente informe por parte de Laura Camila Corredor Enciso, en el que determina la recolección de esos videos. Se deja una constancia por parte de algunos propietarios de esos videos en los que se refiere a las cámaras de seguridad, las cuales se encuentran desconfiguradas respecto de la hora y que se emite efectivamente esas grabaciones que se encuentran un poco desconfiguradas, teniendo en cuenta la hora de los hechos,
y con este informe y estos videos que fueron recolectados se procede a realizar un control posterior el mismo día 4 de noviembre de 2025 ante el Juzgado 76 Penal Municipal con función de control de garantías. Teniendo en cuenta el tiempo que ha manifestado su señoría para la sustentación de la medida de aseguramiento, la Fiscalía tenía prevista la publicación de algunos de esos videos. No sé si el señor juez me permita la reproducción o no. Tengo que manifestarle que estos videos, tanto los videos como los testigos, el nombre de los testigos, están sujetos a reserva parcial por parte de este extrajudicial mediante providencia ejecutoriada, esto en aras de garantizar el adecuado desarrollo de la investigación penal. Esto ya fue objeto de debate el día de ayer. Entonces, bueno, puede enunciar en estos videos cuál es el objeto de los mismos y posteriormente entrar a encuadrar la medida de aseguramiento como usted bien tenga. Gracias, señor juez. Sí, entonces se referirá la Fiscalía respecto de esos videos en los cuales se establece que en los mismos se presentan imágenes en los que se observa a cómo iba caminando la víctima con su compañero, casi todos ellos, Juan David Cárdenas Ortiz, y que efectivamente es alcanzado por unas personas, inicialmente una persona que tenía la cabeza pintada de rojo y negro y que proceden en estos videos pues se registra efectivamente cómo es alcanzado inicialmente por esta persona que lo agrede, lo bota al suelo y que efectivamente posteriormente aparece un segundo agresor quien le da un golpe certero dándolo al suelo. Esta persona que se registra como una persona que tenía un disfraz con orejas de conejo y que efectivamente pues estos videos son tomados desde diferentes ángulos donde se observa estas imágenes de la golpiza que recibió la víctima. Se llegó igualmente un informe investigador de campo de fecha 4 de noviembre de 2025, donde se realizan otras labores de policía judicial por parte de Luz Yadira Hernández Umaña, técnico investigador 1 del CTI, y se allegan unas entrevistas de personas que teniendo en cuenta que se trataba de un hecho de público conocimiento, se allegan con el fin de aportar información relevante para la investigación y que efectivamente pues están haciendo las verificaciones correspondientes respecto de la persona que se estableció como el segundo agresor con el fin de establecer su identificación, individualización y proceder a realizar las actuaciones correspondientes para obtener posteriormente su vinculación a la investigación. Es así como se allegan otros informes de investigador de campo mediante los cuales respecto de los videos que fueron debidamente recogidos y legalizados mediante control previo y posterior, se realizan unas fijaciones para realizar unos fotogramas y lograr como acercamiento respecto de las personas involucradas, tanto de las víctimas como de las personas agresores. Con estos elementos, señor juez, la Fiscalía considera que se tiene acreditado la primera exigencia del artículo 308 respecto de la inferencia razonable de probable autoría en cabeza del señor Suárez Ortiz respecto del delito de homicidio agravado. Igualmente, la Fiscalía ha manifestado que sustentará la medida en el numeral 3, que resulta probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no concluirá la sentencia, el cual se encuentra desarrollado en el artículo 312 del Código de Procedimiento Penal, que se refiere a la no comparecencia. Determina que para decidir
Acerca de la eventual no comparecencia del imputado, se tendrá en cuenta la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores. En este caso, la Fiscalía sustenta la medida que solicita en el numeral segundo la gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a esta. Respecto a este numeral, respecto a las exigencias del artículo 312, respecto de la gravedad de la conducta, tenemos que decir que afecta el bien jurídico tutelado más importante por el legislador, como es la vida y la integridad personal. En el capítulo segundo establece el delito de homicidio, artículo 103, que para el presente caso se ha establecido una pena mínima de 40, máxima de 50 años de prisión, teniendo en cuenta las circunstancias de agravación punitiva descritas en el artículo 104, numeral 7 del Código Penal. La Fiscalía resalta en este caso que este caso reviste una gravedad excepcional, tanto por la forma en que se cometieron los hechos, como por las consecuencias humanas, sociales y familiares que de ellos se derivan. Estamos ante la muerte violenta de un joven universitario, un muchacho de apenas 20 años, estudiante de ingeniería, con un futuro promisorio, proyectos de sueños y metas propias, quien apenas comenzaba a abrirse camino en la vida. Su existencia fue abrupta y brutalmente interrumpida por una agresión desmedida, colectiva y cobarde que no dejó espacio a la defensa ni a la posibilidad de sobrevivir. La víctima fue perseguida y atacada en la vía pública en medio de una celebración y golpeada de manera reiterada y salvaje por dos hombres, entre ellos el hoy imputado, sin que existiera provocación alguna ni riesgo real que justificara semejante violencia. Los registros fílmicos que han sido debidamente recolectados dan cuenta de que la víctima no se resistió, no agredió, no huyó con violencia, sino que fue alcanzada y derribada, y una vez en el suelo recibió múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, incluso cuando ya estaba inconsciente e inerme. El imputado, que se hallaba disfrazado con motivo de la celebración de Halloween, se aprovechó de esa circunstancia para dificultar su identificación posterior, sabiendo que su rostro se hallaba cubierto y que su apariencia podía confundirse entre la multitud. Su conducta no fue impulsiva ni fue fruto de un instante de miedo. Por el contrario, agredió a la víctima inicialmente en el establecimiento público llamado Oxxo. Allí se presentaron las primeras agresiones, las cuales están debidamente acreditadas con entrevistas que fueron aportadas a la investigación, como ya se determinó. Estas personas fueron testigos también de la golpiza inicial en el Oxxo, pero también de la terrible golpiza que le propinó el imputado y sus acompañantes a Jaime Esteban. Vemos cómo con esta información que se tiene mediante estas entrevistas, estas personas nos informan sobre la premeditación y preparación antes de la golpiza, cuando se reunieron en el establecimiento denominado Oxxo, y una de las mujeres realiza varias acusaciones en contra del hoy occiso, y posterior a ello proceden a animar y alentar al aquí imputado Suárez Ortiz, al punto que hace manifestaciones claras y contundentes que reflejan la intención de matar, lo que efectivamente procede a realizar cumpliendo con su objetivo. Vemos cómo, tras alejarse momentáneamente, regresa a la escena el señor Suárez Ortiz para continuar agrediéndolo, lo que evidencia plena conciencia del daño causado y una clara persistencia en la acción violenta. La gravedad del hecho no se mide únicamente por el resultado mortal, sino por la forma y las condiciones en que se produjo ese resultado. La persecución previa, el ataque conjunto, el aprovechamiento de la confusión, la ventaja numérica, la insistencia en golpear a quien ya estaba indefenso. Todo ello configura un hecho de extrema brutalidad que refleja un desprecio absoluto por la vida humana
y por las normas básicas de convivencia. Con este acto, no solo truncó la vida del joven de 20 años, sino todos los sueños y proyectos, sus aspiraciones de graduarse como profesional, trabajar, formar una familia, retribuir a sus padres el esfuerzo de tantos años. Nada de eso ya será posible. Su familia quedó devastada, unos padres que jamás volverán a verlo, un hermano con quien mantenía un lazo entrañable, una relación fraternal profunda que hoy se convirtió en ausencia, en vacío y en dolor. Se destruyó el núcleo emocional y la esperanza de todo un hogar. Por este hecho no solo marcó a la familia de la víctima, en este caso, también su señoría ha causado una profunda conmoción social, no solo por la edad de quienes participaron, sino por la irracionalidad de la violencia, por la facilidad con la que en un acto festivo se convirtió en tragedia y la pérdida irreparable de esta vida tan joven e inocente. La comunidad entera percibe este hecho como una afrenta al valor de la vida, un mensaje doloroso de que la intolerancia y la ira momentánea pueden destruir familias enteras. Por todo lo anterior, señor juez, es que la Fiscalía considera que efectivamente aquí se tiene dada la gravedad de la conducta. Respecto de la modalidad, se tiene que ser eminentemente dolosa, dolo directo, con clara y contundente intención de matar, que efectivamente se tiene el evidente estado de indefensión en que se encontraba la víctima, que primero se presentan las agresiones en el almacén Oxxo, pero que posteriormente es nuevamente sorprendido por el aquí imputado, quien se dirige y lo golpea, tal como se extrae de la entrevista, de una de las entrevistas allegadas a la investigación, en la que determina cómo este sujeto calvo con cabeza pintada de rojo venía corriendo de oriente y empieza a pegarle puños en la cara del abdomen. Posteriormente escucha otro estruendo de otra persona que lo tumba al suelo, que efectivamente observó a este muchacho ya tendido en el suelo ahogándose con su sangre, el rostro cubierto y al parecer convulsionando. Y aún así, el aquí imputado se devuelve hacia la víctima y le propina por lo menos 2 patadas más. Corroborando se encuentra este dictamen médico legal que refiere estas heridas precisamente en cerebro y pulmón. Respecto del artículo numeral 2 del artículo 312, la gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asume frente a este. Si bien es cierto, señor juez, que el investigado no presenta antecedentes judiciales, no presenta anotaciones, que en principio se trata de un joven universitario con algún nivel de arraigo familiar y académico, la Fiscalía considera que el análisis subjetivo de su comportamiento antes, durante y después de la agresión revela una actitud de desprecio absoluto por la vida humana y una voluntad de eludir la acción de la justicia, elementos que permiten inferir fundadamente su falta de compromiso para comparecer al proceso. Tenemos, como ya se ha dicho, que los hechos ocurrieron el 31 de octubre, cuando la víctima, un joven universitario que partía con amigos en un establecimiento abierto público, fue acusado por una mujer de estar realizando presuntos actos indebidos. Tal señalamiento, sin que mediara verificación ni defensa alguna, provocó que 2 hombres, entre ellos el imputado, lo persiguieran violentamente fuera del establecimiento. Se tiene la evidencia videográfica y los testimonios recaudados que muestran cómo el ciudadano Juan Carlos Suárez Ortiz, disfrazado con el rostro pintado de color rojo, aprovechó el anonimato que le brindaba su apariencia para agredir de manera brutal a la víctima, propinándole golpes contundentes con pies y manos, aun cuando ésta nunca respondió la agresión ni ofreció resistencia alguna. Se advierte, señor juez, que el ataque no fue producto de una reacción momentánea ni de un impulso aislado. Por el contrario, el comportamiento del imputado revela una clara decisión de causar la muerte, pues después de propinarle los primeros golpes y retirarse del lugar al observar
que su acompañante continuaba atacando al joven, se devolvió para rematar la agresión, asestando nuevas patadas contra la víctima, que ya yacía en el suelo sin posibilidad alguna de defenderse. Este retorno al sitio y la continuación del ataque descartan por completo la hipótesis de un actuar emocional o impulsivo y demuestran un nivel de determinación, de insensibilidad y desprecio por la vida humana incompatible con el comportamiento de una persona que esté dispuesta a asumir su responsabilidad o comparecer voluntariamente ante la administración de justicia. Aún más grave resulta el hecho de que el imputado utilizó un disfraz y el maquillaje facial como mecanismo de ocultamiento, lo que evidencia una premeditación y una conciencia clara de que no sería fácilmente identificado. Este detalle, señor juez, adquiere una relevancia procesal determinante. Quien actúa convencido de que no podrá ser reconocido, actúa confiado en la impunidad. Y esa misma convicción es la que hace temer que ahora, descubierto, intente sustraerse de la acción de la justicia. De igual manera, tras consumar la agresión, el imputado se retira del lugar con absoluta calma, sin mostrar sorpresa ni arrepentimiento por el resultado fatal de su actuar. No busca ayuda médica para la víctima, no se comunica con las autoridades, no se entrega voluntariamente. Por el contrario, su comportamiento posterior refleja una frialdad alarmante y una actitud de indiferencia frente a la gravedad de lo ocurrido, siendo capturado únicamente por la reacción oportuna de la comunidad y de la policía, no por un acto espontáneo. Como corroboración de ese actuar y de la falta de voluntad de comparecencia, se tienen elementos materiales probatorios de personas que refieren cómo una vez el aquí imputado y sus acompañantes dejan a la víctima tendida en el suelo desangrándose, regresan al establecimiento OXXO y esta persona, Suárez Ortiz, manifiesta que en este momento ya está escuchando las sirenas de la policía y deben marcharse de allí. Es así como las 5 personas salen corriendo con dirección a la avenida Caracas, sentido sur-norte. Todos estos elementos valorados de manera integral permiten concluir que el imputado no ofrece garantías de comparecencia al proceso. La gravedad del hecho, un homicidio cometido con sevicia en grupo contra un joven indefenso, y la actitud asumida por el agresor, que actúa enmascarado con violencia extrema, posteriormente se aleja del lugar como si nada hubiera sucedido, constituyen unos hechos indicadores objetivos de su falta de respeto por la autoridad y su posible intención de evadir la acción. El peligro de no comparecer, señor juez, no se limita a la posibilidad de fugarse físicamente, sino que comprende la disposición anímica y moral del imputado frente al proceso. En este caso, el comportamiento exhibido por el ciudadano Suárez Ortiz demuestra una clara tendencia al ocultamiento, a la negación y a la evasión, lo que hace necesaria la imposición de esta medida que solicita la Fiscalía. Respecto del artículo 313, numeral segundo, también es procedente la medida que se solicita, teniendo en cuenta que el delito por el que se procede establece, como se ha realizado la imputación, una pena que supera ampliamente los 4 años de prisión, cumpliéndose de esta manera con el factor objetivo. Igualmente, su señoría, la Fiscalía considera que tampoco sería procedente solicitar en el presente asunto las de conformidad con lo establecido en el artículo 307, parágrafo 2, las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, que determina que solo podrán imponerse cuando quien las solicita prueba ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida, y es así como la Fiscalía considera que efectivamente estas medidas son insuficientes para garantizar ese fin constitucional que persigue la Fiscalía con la solicitud de esta medida, como es la comparecencia del señor Suárez Ortiz a las
audiencias subsiguientes, teniendo en cuenta el numeral 2 del artículo 312. Y es que esas medidas no son procedentes en este caso. Se tiene la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica, que con esta no se garantiza ese fin constitucional de comparecencia, y que además el señor Suárez Ortiz puede seguir desplegando estas conductas punibles. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada, pues tampoco es suficiente para garantizar ese fin constitucional de esa comparecencia. Y también la Fiscalía se pregunta qué persona en este momento se tiene, qué persona o institución podría hacerse cargo de esa vigilancia de tiempo completo del señor Suárez Ortiz. La obligación de presentarse periódicamente cuando sea requerido ante el juez, ante sí mismo, ante la autoridad que designe. Esta medida, señor juez, solamente sería suscribir un acta de compromiso y decirle al señor Suárez Ortiz que tiene que cumplir unas obligaciones, y que la Fiscalía, con estos hechos, con esta pena y con esas manifestaciones que se han realizado respecto de la gravedad y modalidad de la conducta, pues se tiene ese riesgo de no comparecencia. Puede tranquilamente evadir esta acta y no cumplir con esas citaciones. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social. Considera esta delegada, señor juez, que no se tiene la confianza suficiente por parte del Estado en que esta persona cumpla con esta obligación de observar buena conducta, porque efectivamente esta medida es para unas personas y unos delitos menos graves, y para personas ciudadanos que cumplan con esas obligaciones de manera formal, sin necesidad de que exista o que medie un acta. Y de acuerdo con los hechos, efectivamente la Fiscalía no puede, respecto de la conducta observada por el señor Suárez Ortiz, decir que efectivamente va a cumplir con esta obligación. La prohibición de salir del país del cual reside o del ámbito territorial, esta tampoco es procedente para cumplir el fin constitucional que busca la Fiscalía, como se ha dicho, el de la comparecencia. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares tampoco podría garantizar el fin constitucional perseguido, y que efectivamente, pues él estando en libertad, que vaya a otra reunión y que realice unos comportamientos violentos y agresivos como los que ya se vieron en estos hechos, y que resultó víctima el señor que en vida correspondía al nombre Jaime Esteban Moreno Jaramillo. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas. Igual manera, su señoría no garantiza en ninguna manera el fin constitucional perseguido por la Fiscalía. La presentación de una caución real adecuada por el tiempo, por el propio imputado o por otra persona mediante depósito de dinero. La Fiscalía considera, su señoría, que esta medida no es pertinente, no se ajusta al delito que es objeto de investigación por parte de esta Fiscalía, que se trata de un delito contra la vida. Y es preciso que el señor imputado Suárez Ortiz puede cumplir una caución económica, pero puede realizar esa suscripción de esa póliza, pero efectivamente pues puede no acudir tranquilamente estando en libertad a las subsiguientes audiencias, así como la medida de prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6 p.m. no garantiza en ninguna manera estas medidas. Y en última instancia, su señoría, la medida privativa de la libertad numeral 2, detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, considera que esta medida privativa de la libertad tampoco es suficiente para garantizar el fin constitucional perseguido, como es el de comparecencia. Puede evadirse de su lugar de residencia si tenemos en cuenta
el delito y las penas tal como se ha imputado. Igualmente, respecto del artículo 295 del Código de Procedimiento Penal, la medida debe demostrarse como necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales, en el entendido que, si bien es cierto que la libertad es un derecho fundamental en sí mismo, no es absoluto, puede ser limitada cuando están en juego otros derechos fundamentales de terceras personas. En este caso, la Fiscalía considera que esta medida es necesaria, no solo porque se exige desde el mismo preámbulo de la Constitución, al indicar que es deber de las autoridades proteger a la comunidad a los flagelos que atenten contra sus derechos, y en el evento el derecho a la vida del cual era titular el señor Jaime Esteban Moreno Jaramillo, que fue víctima de estas lesiones, de esta golpiza, y fallece como resultado de esta golpiza que recibiera por parte del señor Suárez Ortiz y su acompañante, otra persona que se encontraba disfrazado con unas orejas de conejo. Ante la pérdida de ese bien jurídico no se puede llevar a cabo el cumplimiento de otros derechos igualmente atribuibles. Considera la Fiscalía que se pone igualmente presente que esta medida es adecuada, por cuanto en el mismo legislador es quien ha establecido las diferencias en cuanto a la comisión de conductas punibles que se encuentran consagradas en el Código Penal, que revisten todas gravedad, y señala que a pesar de tener todas esas calidades de gravedad, ha sido el mismo legislador quien ha hecho esa diferenciación, y eso basado en la naturaleza de los derechos jurídicamente afectados. Y como vemos, pues aquí se afectó la vida y la integridad de las personas, que para este caso pues existe esa pena tan alta que parte de 40 años de prisión. Resulta igualmente proporcional en la medida que existen dos derechos en conflicto. Uno, el derecho a la libertad del señor Juan Carlos Suárez Ortiz, que él tiene como ciudadano colombiano que transita por el territorio, pero por otro lado está el derecho fundamentalísimo de la vida que ostentaba Jaime Esteban Moreno Jaramillo, a quien no le respetó en lo absoluto por el proceder, al parecer, desplegado por el aquí implicado. En este orden de ideas, su señoría, como se ha indicado, ese derecho a la libertad que ostenta Juan Carlos Suárez Ortiz no es absoluto y puede llegar a ser limitado justamente por cuanto ese actuar no evidencia ninguna circunstancia de justificación del proceder de este señor Suárez Ortiz en contra de la humanidad del hoy occiso, razón por la cual su señoría, este es otro fundamento para la solicitud de la imposición de medida de aseguramiento, igualmente que sea razonable, por cuanto esta medida que se solicita debe ser eficaz para el cumplimiento de los fines que la Fiscalía propone, como ya se dijo, la comparecencia, uno de naturaleza constitucional y otro de naturaleza legal. De naturaleza constitucional, la comparecencia al proceso de la persona del señor Suárez Ortiz, contra el cual se adelanta la investigación, que es lo que justamente dio lugar a que la Fiscalía, en cumplimiento de lo que establece el artículo 297, tuviera que acudir ante juez de control de garantías para solicitar efectivamente que se procediera a imponer esta medida que solicita. En este caso, se trata de una conducta supremamente grave, que de manera dolosa, estamos hablando de un homicidio, como se dijo, en las circunstancias en las que perdió la vida Jaime Esteban Moreno, causando un daño irreparable también para su familia. Y que frente a ello,
el señor Suárez Ortiz ha mostrado una actitud totalmente de desprecio ante este hecho tan grave. Entonces, el comportamiento desplegado por el señor Juan Carlos Suárez Ortiz, en efecto, ha vulnerado la conservación de la tranquilidad de la comunidad y ha generado un dolor inmenso en esta familia que debe ser protegida igualmente por la Administración de Justicia, darle una respuesta efectiva ante esos derechos que le fueron vulnerados y asimismo a la comunidad quienes están a la espera de respuestas efectivas frente a estos hechos de intolerancia. Este delito, su señoría, reviste gravedad jurídica y social por varias razones. Se atenta contra el bien jurídico más preciado, la vida humana. La forma en que se ejecutó el hecho demuestra alto grado de peligrosidad y menosprecio por la dignidad humana. La conducta se desarrolla en un contexto de premeditación y violencia desmedida, lo que agrava el reproche social y penal. Con estos argumentos, su señoría, es que la Fiscalía sustenta la medida que solicita y una vez, señor juez, que se imponga en contra de Juan Carlos Suárez Ortiz medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión de conformidad con el artículo 307, literal A, numeral primero del Código de Procedimiento Penal. De los elementos materiales probatorios ya se ha corrido traslado a su despacho y a las demás personas que intervienen en esta audiencia en calidad de apoderados de víctima y defensa. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, doctora. El despacho procede a suspender la correspondiente diligencia hasta las 11:50 de la mañana en punto, hora en la cual se le otorgará el uso de la palabra a la representación de víctimas para lo correspondiente y se dará continuación a la presente